Y claro, en medio de todo esto aumenta la presión también para el gobierno alemán. Las sanciones implicarían dejar sin efecto el gasoducto Nord Stream 2 y lo planteo como una pregunta a quien ven, a mi colega Úrsula Moreno, a quien te pregunto, el debate político ahora mismo sabemos que gira en torno también aquí en Alemania, en torno a las sanciones que el gobierno alemán podría aplicar o no al gobierno ruso, y hay diferencias, sabemos cómo se dividen las fuerzas políticas en torno a este debate y también a lo que mencionaba más temprano, el gasoducto Nord Stream 2 ya se da por cancelado. Así es, Jenny, hace pocos minutos que ha hablado el canciller alemán Olaf Scholz, lo ha hecho con motivo de la visita oficial del premier irlandés aquí en Berlín y, bueno, además de explicar la gravedad de la situación, en la que ha dicho claramente que es una violación grave del derecho internacional por parte de Rusia, que ha roto con todos los acuerdos que ha firmado durante los últimos 50 años, palabras muy duras, al violar precisamente las fronteras, el principio de soberanía, es decir, todos esos principios que están también recogidos en la Carta de Naciones Unidas. Decía Olaf Scholz que estamos ante una situación completamente nueva, en donde se exige poner en marcha todas esas sanciones que se han preparado de manera unánime. Ha insistido en la palabra de la unanimidad y ha dicho que Alemania, que ha dado la orden al Ministerio de Economía de congelar el proceso de certificación de Nord Stream 2, el controvertido gasoducto por el que preguntabas, que mencionabas, que digamos que es esa carta, ese as en la manga que tiene Alemania, que no ha querido sacar hasta ahora, pero que el primero en sacar, por así decirlo, una sanción de gran peso, porque el congelamiento de este gasoducto, que no ha entrado todavía en funcionamiento, que estaba en proceso de ser certificado para entrar próximamente en funcionamiento, ahora mismo pasa a un segundo plano, a una situación de congelación, por así decirlo, jurídica. No se sabía claramente si Alemania iba a tomar este paso, si lo va a hacer tan rápidamente, pero ahí tenemos claramente sobre la mesa una de esas primeras sanciones, muy dura para Rusia y muy dura también las repercusiones, evidentemente, para Alemania, porque dependemos en este país enormemente del gas ruso. Si algo en lo que ha insistido Olaf Scholz durante las últimas semanas es precisamente en esa posición común de la Unión Europea con Washington, con Francia y Alemania como países que han liderado estas conversaciones, estos procesos diplomáticos, esas visitas a Kiev y a Moscú. En un primer momento, Olaf Scholz con un perfil muy bajo, pero durante las últimas semanas, a más tardar con esa visita a Washington, después a Kiev y a Moscú, ha demostrado que puede aprender. Solamente lleva 3 meses en el poder, no tenía experiencia en política exterior, pero, lo dicho, con esas visitas ha demostrado que todo político es capaz de aprender y sobre todo con la visita a Washington, en donde no contradijo las palabras de Joe Biden cuando dijo que ese gasoducto no entraría en funcionamiento en caso de haber una invasión en Ucrania. No contradijo esas palabras y vemos que evidentemente se guardaba ese as en la manga. Jenny. A todo esto, Úrsula, bueno, el presidente Zelensky hablaba de un apoyo rápido y eficaz por parte de sus socios occidentales, y hablemos también de esa creciente presión hacia el gobierno alemán respecto al envío de armas, incluso de tropas, como abogan algunos sectores. Hasta ahora el gobierno del canciller Scholz, sabemos, ha mantenido esa firme su posición de no beligerancia en el conflicto, pero la presión aumenta. ¿Podemos a estas alturas y con todo lo que ha pasado ver un cambio de posiciones? Al respecto de Zelensky, Jenny, el canciller Scholz acaba de decir que merece todo su respeto porque no se está dejando provocar por esos movimientos de tropas, por la declaración de independencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Ha dicho que este movimiento de Moscú podría ser el principio de más movimientos, de una invasión completa de Ucrania, y de ahí que sean necesarias sanciones para evitar una catástrofe mayor. Ha dicho claramente que son momentos difíciles para Europa 80 años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Con respecto al envío de tropas, evidentemente Alemania sigue la línea ahora mismo de su antecesora Angela Merkel, diálogo por encima de todo. Lo ha hecho durante las últimas semanas, durante los últimos meses. Desde la oposición, desde la CDU, hay políticos como Jürgen Hart que piden sanciones mucho más duras que las proclamadas durante estos últimos 8 años, y también que se repiense el envío de armas a Kiev, precisamente porque
Ucrania también tiene derecho a la autodefensa. Es una situación que se podría valorar, pero recordemos que Alemania es reacia al envío de armas por la responsabilidad que tienen esas dos guerras mundiales. No olvidemos tampoco que Rusia sufrió el mayor número de bajas a costa del gobierno alemán, de la Alemania de Hitler en ese momento. En cualquier caso, en estos momentos, si se plantea el envío de tropas, serán, por ejemplo, tropas a Rumanía bajo mandato galo y solo de manera rotatoria, porque ese acta entre la OTAN y la Unión Europea y Rusia exige que no se envíen tropas a territorios que han sido objeto de esa ampliación más que de manera rotatoria. Jenny. Úrsula Moreno, muchas gracias en Berlín.